Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos este jueves 9 de noviembre en esta reunión del Comité de Energía de AmCham. Hoy tenemos un tema bastante interesante sobre la actualidad del gas natural para usos industriales y sus perspectivas de futuro en Panamá, para lo cual hemos invitado a dos actores relevantes de este sector. Tenemos a Laura Sánchez de Tropigas Natural, gerente comercial, y a Federico Cunio de Costa Norte LNG Terminal, especialista de LNG comercial. Muchísimas gracias, Laura y Federico, por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Quisiera, como de costumbre, primero darles las gracias a nuestros patrocinadores antes de continuar. eh, AES Panamá, Chevron, KPMG, Johnson Johnson, Tigo Business, Panamá Canal Railway y Global Bank. Gracias a nuestros patrocinadores por el apoyo y hacer posible que nos podamos reunir en el día de hoy. Eh, Sin más demora, quisiera ya pasarle la palabra a nuestro primer expositor, quien será Federico Cunio. Federico es especialista de LNG en Costa Norte LNG Terminal, que es la terminal de gas natural, de regasificación de gas natural que hay en Colón. Él es profesional ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en gas natural, también de la misma universidad, y tiene más de 10 años de experiencia en la industria y ha sido uno de los pioneros en el desarrollo del mercado de gas natural doméstico y regional en Panamá. Federico, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, Les comento a todos, antes de pasarle la palabra a Federico, que la dinámica será como la de costumbre. Vamos a esperar recibir preguntas, perdón, a través del chat, y vamos a dejar la sección de preguntas y respuestas hacia el final de ambas presentaciones. Sin más, muchísimas gracias a ambos y en particular, Federico, por tu primera participación. Bueno, Julio, buenos días a todos los asistentes y bueno, también lo mismo, agradecerte, Julio, y a todo el equipo de AmCham por la invitación, así que un placer estar compartiendo algunas ideas con ustedes, así que sin más voy a empezar a presentar. Me dicen si se ve la pantalla, por favor. Se ve perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, un poco la idea que traigo a la mesa el día de hoy es primero revisar algunos temas generales del gas natural que quizá no es tan conocido, no es tan amplio su utilización aquí en Panamá. Tocar algunos temas de cómo ha venido evolucionando a partir del GNL, digamos, allí por el 2018 a la fecha, digamos. Un producto bastante nuevo, digamos, para el país y para Panamá. Y a partir de ahí ya saltar un poco a hablar un poquito más de gas natural vehicular, ¿no? Y entrar en algunos temas respecto a este potencial y este tipo de solución que puede ser muy atractiva para Panamá, ¿no? Yo soy argentino, así que viviendo hace algunos años en Panamá, obviamente ustedes conocerán muchísimo más a detalle el mercado panameño. Me disculpo si hay algo que esté incorrecto o no, pero bueno, la idea es que compartamos también y obviamente aprender de ustedes también y de sus preguntas. Así que bueno, en un principio, digamos, un poco para poner en el mapa el gas natural, digamos, es el producto más liviano dentro de la familia de los hidrocarburos, ¿no? Y básicamente la distinción más importante que tiene es que lo obtenemos directamente desde la tierra, digamos, ¿no? Mientras que los derivados del petróleo tienen que pasar por una fase previa, que es la refinación del petróleo, obviamente, y a partir de ahí aparece todo el abanico, ¿no? de derivados del petróleo, empezando por el etano y el propano y el butano, que tienen aplicación en la industria petroquímica, en los plásticos, en las telas. El propano y el butano, obviamente, ampliamente utilizado aquí. Laura le podrá contar muchísimo sobre el GLP,
utilizado para calefacción, para consumo residencial, para las industrias también, un combustible de los más livianos en la escalera, digamos, desde más livianos a más pesados en el corte del petróleo, digamos, ¿no? Y a partir de ahí ya saltamos a lo que son las gasolinas y los octanos, digamos, los diésel, los lubricantes y aplicaciones ya que tienen que ver con el transporte vehicular, con los procesos térmicos de calderas, de generación de vapor en calderas para procesos industriales y la producción de lubricantes y asfaltos para la industria, ¿no? A medida que vamos operando con productos más livianos, tenemos más complejidad en cuanto a su tratamiento físico-químico o a su manipulación, digamos, y esa es una de las tareas que tenemos que encargarnos, ¿no? Al querer migrar hacia combustibles más livianos, ¿no? Pero esa es básicamente la distinción. ¿Por qué el gas natural es el más liviano? Porque es básicamente un gran contenido de metano, digamos, ¿no? Y cuando analizamos Panamá, digamos, Panamá no es un país productor de gas natural, sino que obtiene su gas natural a partir de gas importado, a partir de gas natural licuado, que llega en barco y se descarga en Colón. Cuando analizamos el gas natural licuado, tiene algunas diferencias con el gas producido quizá en Colombia, en Brasil, en Argentina, en países que tienen gas, en cuanto a su contenido de metano es muchísimo más alto, digamos, ¿no? Porque para poder licuarlo, para poder pasarlo a su estado líquido y que sea económicamente viable transportarlo, pasa a través de una serie de procesos donde se limpia, se le extraen los pesados, y se pone en condiciones de transporte, digamos, y eso hace que tenga un muy alto contenido de metano, ¿no? Arriba del 87%. Y dependiendo del origen de dónde viene ese GNL, podemos tener variaciones de la cantidad de pesados que pueda tener ese gas, y eso tiene un impacto en la cantidad de energía que tiene ese producto, digamos, ¿no? En el poder calorífico que tiene ese producto y en la densidad que tiene ese gas, que está obviamente correlacionada con qué cantidad de pesados tiene ese mismo gas natural, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de un país importador de gas, hablamos de GNL, hablamos de un producto con muy alto contenido de metano, o sea, de la molécula más pequeña de la familia de hidrocarburos, y algunas trazas sí de etano y nitrógeno también para completar el producto, digamos, ¿no? Es un gas que no tiene color, no tiene olor, no es corrosivo, digamos, y obviamente al traerlo licuado, digamos, tiene la complejidad de manejar temperaturas criogénicas en su manipulación, digamos, ¿no? Por debajo de los menos 160 grados centígrados, es que el gas está en su estado líquido, digamos, ¿no? A presión atmosférica. ¿Por qué lo manejamos de esa forma líquida? Porque ocupa 600 veces menos que si lo hiciéramos en gaseoso, digamos. Si trajéramos un barco gaseoso, tendríamos que traer 600 barcos gaseosos en lugar de traer un barco de gas líquido, digamos, ¿no? Es un poco la conveniencia económica de hacerlo de esa manera. Entonces, ¿por qué uno de los vectores de por qué se considera hoy en consenso de que el gas es atractivo o debería ser atractivo para la transición energética hasta que llegan nuevas soluciones? Tiene que ver con esto, que es la molécula más pequeña dentro de la familia de los hidrocarburos, una molécula de carbono, 4 de hidrógeno, y al ver su combustión, obviamente tiene su reacción química de combustión, donde se mezcla metano más oxígeno y se produce vapor de agua y dióxido de carbono. Esa producción de dióxido de carbono es un 24% más baja, o sea, reacción química teórica, respecto a una molécula de diésel. Obviamente porque una molécula de diésel, como vimos recién, está en la escalera de derivados del petróleo, en un producto que tiene 16 átomos de carbono en lugar de uno solo, digamos, ¿no? Y ahí radica un poco el origen de por qué decimos que el gas es más limpio o quema más limpio y emite menos CO2 que una molécula de diésel de 16 carbonos, o una molécula de gasolina de 7, 8 carbonos, o una molécula de fuel oil, digamos, que estamos hablando por encima de los 30 carbonos, 30 átomos de carbono, digamos, ¿no? Entonces, no solamente en CO2, digamos, el gas natural significa unas reducciones respecto a los gases contaminantes desde el punto de vista de la salud de las personas, digamos, lo que tiene que ver con los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el material particulado, el famoso hollín o humo que vemos a diario, digamos, tiene ventaja desde ese punto de vista, no solamente en el calentamiento global y en los gases de efecto invernadero, sino en los gases que realmente tienen un impacto en la salud de las personas, digamos, ¿no? Que respiramos todos los días cuando salimos de nuestras casas, ¿no?
Entonces hay un pequeño gráfico de cómo el gas natural, digamos, por esta característica química que tiene su molécula, ya desde sus inicios, digamos, estaba en cumplimiento de las normas más restrictivas, digamos, que ha venido trazando Europa, digamos, ¿no? Con su Euro 5, Euro 6, digamos, a niveles de metano, monóxidos, óxidos de nitrógeno y material particulado, ¿no? Saliendo del tema que es más limpio, o sea, ¿qué otra cosa quizá ventajosa le vemos? Que está disponible, digamos, ¿no? El GNL hoy hay un mercado, el GNL es la manera de conectar el mercado de gas natural a nivel global, a nivel mundial, digamos, ¿no? Y realmente Panamá tiene un lugar estratégico geográficamente, digamos, donde transitan gran cantidad de barcos de gas natural licuado que van desde Estados Unidos hacia Asia. Em, pero en sí hay un gran flujo de los grandes productores históricamente de GNL, tienen que ver con el Golfo Pérsico, digamos, en la península arábica, Qatar, Omán, Emiratos Árabes. em, y a partir del boom del shale, del desarrollo no convencional de hidrocarburos en Estados Unidos, es que aparece Estados Unidos como un gran exportador de GNL, y empezamos a ver mucho más producto de este lado del mundo, digamos, ¿no? Hasta ahí teníamos producciones de Trinidad y Tobago, y bueno, y la mayoría de GNL estaba producido del otro lado. Cuando vemos a nivel de países importadores, digamos, por lo general vemos que en el mapa hay mucho más países importadores que los exportadores. Esto obviamente tiene que ver con las lógicas de los países en hacer uso del gas natural para cubrir sus déficits de generación hídrica, digamos, y sus desbalances energéticos nacionales, y es por eso que muchos países han optado por el GNL como una solución de respaldo en su seguridad de suministro de energía, digamos, ¿no? Em, el GNL representa un 10% del mercado de gas del mundo, digamos, y bueno, cada vez crece más y tiene una tendencia en crecimiento, digamos, ¿no? A medida que más países van adheriéndose a este mercado. Cuando vamos a Latinoamérica, digamos, ¿qué vemos? Vemos que también hay un bastante desarrollo, digamos, en varias terminales de importación de GNL, ya sea flotante o en tierra. Tenemos, digamos, todos los países en grises como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Panamá, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, todos países importadores de GNL que han desarrollado su infraestructura de importación de GNL, ¿no? Y cuando vemos a la oferta de GNL, hoy en día en Latinoamérica tenemos dos puntos de oferta de GNL, que es Perú LNG y Atlantic LNG en Trinidad y Tobago, digamos, ¿no? Y próximamente entrará oferta desde México en liquefacción, digamos, también agregando más oferta al mercado y favoreciendo un poco la competitividad de este producto respecto a sus alternativos fósiles, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente el mensaje es que está disponible y es limpio, digamos, ¿no? Adicionalmente a esto, no es nuevo, digamos, ¿no? El GNL, o sea, o el gas, lleva más de 100 años, desde su descubrimiento, digamos, la primera instalación de liquefacción en Estados Unidos en 1917, el primer transporte marítimo de gas natural licuado fue entre Estados Unidos y el Reino Unido en 1959, o sea, ya estamos a 60 años de ese hito, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se ha venido construyendo esta industria, digamos, ¿no? Respecto al tema vehicular, el primer motor de gas natural data de 1860, un ingeniero francés. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia empezó con el desarrollo del gas natural vehicular, ¿no? Con un poco, no con la dinámica que tiene hoy de la búsqueda hacia una transición energética que sea más limpia y más sostenible, sino un driver más económico y de disponibilidad en ese momento. Pero empezaron los primeros desarrollos, digamos, de vehículos como el Topolino que se ve ahí, digamos, en este tipo de tecnologías, digamos, ¿no? Entonces, tenemos larga data de pruebas y errores, digamos, sobre esta tecnología, digamos, del uso de gas natural vehicular, ¿no? Otras imágenes: en Argentina se hizo la primera conversión de un vehículo de gas natural a un vehículo naftero, digamos, carburado a gas natural en 1985.
En ese momento era talleres de baja complejidad, digamos, motores aspirados, y hoy en día ya podemos ver otra nueva revolución de la industria del transporte vehicular a gas, que tiene que ver con vehículos diseñados ya de fábrica a gas natural, digamos, ¿no? Ya hablamos de inyección electrónica, inyección multipunto, cilindros livianos, de materiales especiales. Y ya empezamos a ver las dos vertientes del desarrollo tanto del gas natural comprimido como el gas natural licuado, ¿no? Y hoy la dinámica ya no es tanto de economía y disponibilidad, sino más de buscar soluciones para una transición energética que sea más sostenible en el tiempo, digamos, ¿no? Em, Unas cositas más de vehicular, digamos, si vemos las curvas de potencia y torque, hoy los vehículos fabricados a gas natural, digamos, tienen performance muy equivalente a los vehículos de diésel, en este caso de carga pesada, digamos, en cuanto a sus rendimientos, a distintas revoluciones, digamos, de sus curvas de potencia y torque. O sea que no hay pérdida de performance o de prestación de estos vehículos respecto a los vehículos tradicionales. Y a su vez, digamos, el hecho de ser un vehículo un combustible más liviano, digamos, hace que haya algunos ahorros desde el punto de vista de los catalizadores y los equipos de filtrado de gases de escape que se instalan en los vehículos, obviamente para cumplir las normativas, digamos, ¿no? Como tenemos un combustible más liviano, estos catalizadores son más livianos también, digamos, ¿no? Hay un poco la comparativa que para un vehículo a gas con un catalizador de 45 kilos es suficiente, mientras que con uno de diésel tenemos que tener un equipo de más de 200 kilos, digamos, ¿no? Y eso impacta un poco en la autonomía del vehículo y en las lógicas de los TCO, digamos, de la lógica de evaluar la conveniencia económica de un vehículo de una tecnología respecto a la otra, ¿no? Ok, dijimos, vimos que tiene una lógica, digamos, indiscutible, teórica de por qué es más limpio, tiene una lógica de mercado y de historia de que está disponible, está en Latinoamérica y lleva años de desarrollo su tecnología, y que nos falta ver, digamos, es más barato, es más caro. Ahí Laura quizás nos va a poder contar mucho de las dificultades que a veces tenemos tratando de cuadrar, digamos, los proyectos o las conversiones de los combustibles tradicionales. Pero básicamente cuando uno analiza desde que tenemos disponibilidad de GNL en Panamá, digamos que fue a fines del 2018, digamos, cuando empezamos a traer el primer barco y el comisionado de la planta térmica en Colón, o sea, en Ghana. Si vemos a partir de ahí, la curva de precios, eso está en unidades de dólares por millón de BTU, digamos, un poco, obviamente la intención es de llevarlo al denominador común, que es un valor monetario sobre un valor energético, digamos, ¿no? Para compararlos todos en la misma medida. Si vemos que el gas natural en su precio, digamos, de importación sin impuesto, paridad de importación, y tomando los precios que publica Secretaría de Energía, la paridad de importación de los combustibles, podemos armar este tipo de comparativas donde vemos que el precio del gas puesto en terminal, digamos, copia bastante el precio del fuel oil, digamos, y es bastante competitivo respecto a la gasolina, al diésel y a los GLP, digamos, ¿no? No tanto contra el búnker, que hay un mercado de mucha oferta aquí en Panamá, digamos, ¿no? Pero bueno, uno cuando analiza, cuando baja estos precios, analiza esto, obviamente tiene que tratar de ecualizar los productos en función del poder calorífico de cada combustible, llevarlo a la misma unidad y ver cuánto me está costando la energía de cada uno de estos energéticos, digamos, ¿no? De estos combustibles. Y ahí, bueno, hay un último dato de octubre, de algunas referencias, digamos, para que tengan de cuál es el precio, qué tan competitivo puede ser el gas puesto en el terminal. Obviamente a esto hay que agregarle la logística, las plantas que se necesitan en los puntos de consumo, la transformación, esto que hablamos porque el gas se almacena en estado líquido en el tanque en Colón, en la terminal, se transporta en estado líquido en las cisternas, pero una vez que llega el cliente tiene que vaporizarse, pasarse a su estado gaseoso y obviamente regularse si tiene una presión de consumo distinto y recién ahí podrá ser consumida en ese punto, digamos. Entonces hay una serie de infraestructura, de costos asociados que obviamente no están colocados ahí y que obviamente vamos a ver que al ser un
producto nuevo, equipos nuevos, desarrollo de proveedores nuevos. Obviamente toda esa cosa es bastante pesada, digamos, ¿no? Y es donde tenemos que apuntar a ser más competitivos y optimizar toda la cadena de valor, digamos, ¿no? Un poco para defender ese gap de precio y poder favorecer las conversiones a gas natural, ¿no? Por último, disponibilidad, limpieza, precio. El último que les quería comentar es la versatilidad que por ahí puede tener el gas natural respecto a otros energéticos que tienen que ver con que el gas natural tiene la posibilidad de poder ser quemado en una caldera, de poder ser utilizado para generar energía eléctrica, de poder ser suministrado a barcos como combustible naval. A camiones, a vehículos livianos, a taxis como combustible automotor, digamos, tiene esa posibilidad que quizá una gasolina no es tan competitiva, no es tan manipulable, digamos, para que, o haga sentido económico, digamos, para generar vapor en una caldera y al mismo tiempo darle a los vehículos, lo mismo con el fuel oil, digamos, puede ser es muy competitivo para la caldera, digamos, muy barato para la caldera, pero es imposible utilizarlo en un vehículo, digamos, ¿no? Entonces el gas natural tiene esta posibilidad, esta versatilidad de poder utilizarlo en varios puntos de consumo distintos, digamos, y a partir de tener una misma instalación en un sitio, poder suministrar a más de un tipo de solución, más de un tipo de requerimiento, digamos, ¿no? Es una de las ventajas que también nos permite el gas natural. Hay algunas imágenes de la terminal de Colón, digamos, ubicada siendo a Muelle 16, digamos, en la zona portuaria de Telfers, ¿no? Ahí está ubicada la terminal. Donde hay un tanque full escala, 180.000 metros cúbicos, vinculado a una planta térmica, ¿no? De 380 megas y una expansión en camino, obviamente. Básicamente los servicios que puede brindar esta terminal tienen que ver con la carga de cisternas, con la carga de isotanques, con darle consumo a esta generación eléctrica y con si todo sale bien, digamos, y Dios quiere, el año que viene poder abastecer al mercado de bunkering con GNL, digamos, ¿no? Entonces, hablando de esta misma versatilidad, la terminal tiene esas facultades de poder atender distintos mercados y en ese sentido, desde su llegada en inicios del 2019 a la fecha, hemos podido hacer algunas cosas, digamos, ¿no? Algunas imágenes de la terminal, el patio de cargas de la terminal, que tiene dos bahías donde se cargan las cisternas de GNL, que después de Tropigas Natural, que las movilizan hacia las plantas satélites de regasificación, como se ve en la imagen, donde se transforma el gas natural en su estado líquido, en su estado gaseoso, y se pone en condiciones para el consumo, digamos, ¿no? Esa es básicamente la cadena de valor del GNL, que dentro de todo esto, bastante parecida a la cadena de valor del GLP en algún sentido, digamos, ¿no? En esto de contar, todos conocemos o hemos visto el tanque de GLP debajo de nuestros edificios. Esto es básicamente lo mismo, ¿no? Se carga en una terminal, se transforma con un camión, se descarga en un tanque en sitio y ese tanque en sitio, esa infraestructura en sitio se encarga de regasificarlo, ponerlo en condiciones y enviarlo a un consumo, digamos, ¿no? Laura les va a poder dar mucha más letra de esto, ya están en la en la primer trinchera, digamos, pero básicamente desde que empezamos en el 2021 con la terminal, con la posibilidad de carga de cisternas e isocontenedores, Panamá está exportando isocontenedores con GNL a Ecuador, está exportando a Colombia, eh, ya tiene algunos clientes industriales en Ciudad de Panamá y el primer cliente, digamos, que ha permitido ir creciendo a partir de allí tiene que ver con la generación aislada de energía eléctrica en el Darién, digamos, ¿no? En las plantas de Santa Fe y de Tortí. Eh, y a su vez este año también, que ahora lo vamos a ver quizás más en detalle, pudimos desarrollar un primer proyecto piloto de 2 buses a gas natural comprimido con la empresa de transporte estatal de la ciudad de Panamá, con la empresa Mibus, que también fue uno de los grandes logros, si se quiere. Digamos, en un contexto difícil, saliendo de una pandemia, con bueno, algunas cuestiones de contexto internacionales no tan favorables, dentro de todo eso se ha podido avanzar en estas iniciativas, digamos, ¿no?
Bueno, respecto voy a entrar en la parte vehicular. Un poco para por qué es comprimido o por qué es líquido, digamos. Esto básicamente tiene que ver con la forma en que se almacena ese gas en la planta en sitio, y con la autonomía que se busca de ese vehículo, digamos, ¿no? Ustedes saben que como el GNL en su estado líquido ocupa 600 veces menos, tiene un contenido por unidad de volumen mucho más grande que si lo tuviera un contenido de energía por unidad de volumen mucho más alto que si lo tuviéramos en forma gaseosa comprimida, es que hace mucho más sentido para vehículos que transiten largas distancias, digamos, ¿no? Ahí es donde hace más sentido el uso vehicular como gas natural licuado. Respecto al uso como gas natural comprimido, o sea, tiene sentido cuando las distancias son más cortas, cuando la autonomía que se necesita no es tanta, y obviamente involucra vehículos un poco menos onerosos y con una infraestructura. En algunos casos, digamos, ahí están mapeados un poco las dos vertientes en que podemos generar GNC o GNL. Y básicamente, para que sepa, después en el motor se consume gaseoso en las mismas dos condiciones, digamos, tanto en su almacenamiento comprimido en GNC o en su almacenamiento criogénico en forma de GNL. Una vez que sale del tanque o del recipiente y se dirige hacia el motor, en el caso del GNC se regula para bajarle su presión y entrar a las cámaras, a los pistones a los cilindros del motor, digamos, o en el caso del GNL se vaporiza y se pone en condiciones también gaseosas para entrar al cilindro del motor. Digamos que la condición de consumo en el motor es exactamente la misma, digamos, sino lo que cambia tiene que ver con en la forma en el que almacenamos ese gas, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno ve cómo pueden ser digamos, las configuraciones de esta estación de servicio, esta gasolinera de gas, digamos, por lo general uno encuentra que en el tema de GNC, en aquellos países que son productores de gas, que tienen redes de distribución de gas desarrolladas, digamos, hace mucho más sentido, digamos, porque la instalación es más fácil, digamos, ¿no? Poner un compresor, o sea, puede haber una estación de secado del gas si es que tiene agua, en algunos casos. Luego, pero por lo general, una vez que están en el anillo de distribución de una ciudad, eso ya no se prescinde de esa estación, digamos, y después lo que uno necesita es tener un compresor que le eleve su presión, digamos, de la presión que está en la red de distribución, y lo lleva a los 200 bares, 250 bares, ¿no? 3600 PSI, donde se almacenan un pack de botellas, digamos, en un pulmón, y a partir de ahí se despacha a los vehículos de GNC, digamos, ¿no? Y en ese tipo de soluciones hay dos esquemas, digamos. Podemos tener una solución de suministro de GNC de carga lenta o una solución de suministro de GNC de carga rápida. ¿Qué es lo que cambia? La inversión en el tamaño del compresor que tenemos que poner, básicamente. Si queremos una carga rápida que dure equivalente a lo que es una carga de diésel, vamos a necesitar una potencia del motor del compresor más alta que si tenemos vehículos recolectores de basura o vehículos que trabajan en forma intermitente, que no necesitamos hacer una carga rápida, sino que lo podemos dejar toda la noche cargando GNC. Ahí es donde podemos tener una instalación de carga lenta, digamos, ¿no? Y ahí es donde vemos esos colectores, donde quedan todos los vehículos recolectores de basura conectados y cargándose, y tiempos de carga de algunas horas, digamos. Y si no, estamos en el esquema de la carga como es la gasolinera que hoy conocemos, digamos, ¿no? Es una cuestión de la capacidad del compresor que pongamos. Y en países como Panamá, donde no tenemos suministro de gas por redes, el GNC lo obtenemos a partir del GNL, digamos, ¿no? Esta cadena de valor que vimos, llevamos el GNL hacia una estación, hacia una gasolinera, donde se almacena en un tanque licuado, y ahí se vaporiza, se comprime y se entrega a los vehículos de GNC, o también se entrega a los vehículos de GNL. Tiene la posibilidad de hacer ambos suministros, digamos, cuando hablamos de una solución de GNC o GNL a partir de GNL, ¿no?
Algunos datos técnicos ahí, no voy a pasar uno por uno, pero bueno, básicamente cuando vemos la autonomía de un vehículo de GNC con uno de gasolina, uno de diésel, vemos que hay un perjuicio en la cantidad de kilómetros que recorre por unidad energética. Eso tiene que ver un poco con también el peso de los cilindros, el peso del combustible que lleva también, para lograr esas mismas autonomías, y eso va un poco en desmedro de la autonomía del vehículo, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos rangos de, de niveles de RON, digamos, tanto el gas natural tiene muy buena relación, muy buena alta relación de compresión, digamos, por eso es fácil de implementarlo en los motores modernos, digamos, de alta relación de compresión, nafteros, eh, y tiene poderes caloríficos, en el caso o sea, comparables, con las gasolinas, digamos, ¿no? En mi caso, ¿no? Eh, entonces, cuando uno lo ve en autonomía, digamos, uno puede ver una pérdida de autonomía en el vehículo de kilómetros por unidad de energética de combustible del orden del 8 o 10%, digamos, depende mucho de las condiciones de manejo, de las condiciones de la ruta, de las condiciones de ese transporte, digamos, ¿no? Pero básicamente el hecho que lo hace que haya una pérdida de autonomía tiene que ver también con el tema del peso de los tanques, porque es un producto, en el caso del GNC, que tiene que estar a presión, los tanques son más espesores para mantener esa presión, o los tanques criogénicos también tienen aislante para mantener los criogénicos, digamos, tienen esa complejidad que le aporta peso al vehículo, que no la tienen así en los tanques de diésel o de nafta que conocemos, ¿no? Comúnmente. Sí, cuando vemos las tendencias de crecimiento del mercado de gas natural vehicular, ¿qué es lo que vemos, digamos? Hoy, estos, bueno, son algunos datos del 2018, pero hoy serán algunos vehículos más, pero ¿qué vemos en el mundo? Hoy hay casi 30 millones, un poco más de 30 millones de vehículos en el mundo de gas, de GNC en su mayoría. ¿Y qué pasa con Latinoamérica? En Latinoamérica que tenemos casi entre 5 y 6 millones de vehículos, de esos 30, digamos, ¿no? O sea, un 20% de los vehículos que andan en el mundo a gas los tenemos de este lado del planeta, digamos, ¿no? Caso de Argentina, 2 millones de vehículos, Brasil otros 2 millones y tanto, Colombia tiene un millón de vehículos también, Perú anda cerca del millón de vehículos también. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hemos desarrollado, digamos, capacidades técnicas, capacidades de personal humano, digamos, que deberíamos apalancarlo, deberíamos hacer uso de eso, digamos. Latinoamérica tiene una historia en el desarrollo del gas natural y hace sentido ganar valor a través de ese desarrollo y de esa apuesta que se hizo ya de varios años en este tipo de tecnología, digamos, ¿no? No es que lo miramos de costado, Latinoamérica tiene una presencia en este mercado importante. Algunos ejemplos, esto hace algunos meses habló un colega de la MT, digamos, también en un webinar de AmCham muy interesante, donde él cuenta cómo ha sido su transición de los buses a diésel a los buses más del 70, hoy en día en el 80% a GNC, y han probado de todo, digamos, es un caso que solemos utilizar como testigo porque han utilizado baterías, han utilizado hidrógeno, han utilizado GNC, han utilizado biomasa, biogás, digamos, han probado de todo y realmente vienen mostrando, digamos, que están apostando sobre el gas, digamos, ¿no? Por su conveniencia económica, su desarrollo tecnológico, su seguridad, digamos, ¿no? Es un caso testigo que nos gusta mostrar bastante porque España tampoco tiene gas de pozo, digamos, es GNL importada, ¿no? Entonces es una lógica muy parecida a la de Panamá. República Dominicana, 45 estaciones de servicio, más de 15.000 vehículos, más de 20 años del desarrollo de la industria de gas a partir de GNL también en Dominicana. Colombia, bueno, también amplio desarrollo en el gas vehicular, con el Transmilenio, más de 700 buses en el Transmilenio operando a gas natural, más de 4.000 conversiones de vehículos livianos por año se hacen, de vehículos nafteros, se convierten a gas natural. El caso de Perú es un caso muy interesante porque han tenido un crecimiento muy exponencial en los últimos años en la adopción de los vehículos de gas natural gracias a un esquema de financiación muy inteligente que han apostado, que hay un esquema un poco más adelante que lo podemos ver. Y bueno, y Argentina también viene haciendo pruebas con buses, tiene un parque ya súper maduro de taxis y obviamente de gente que trabaja con su vehículo y encuentra mucho valor en esa conveniencia económica, porque a veces los livianos uno dicen, bueno, me ahorro un 20%, un 25%, pero realmente voy a ocupar
mi maletero con tanques de gas, digamos, realmente cuando saco el auto solamente los fines de semana, entonces realmente uno ve que la adopción de los taxis, de la gente que trabaja con los vehículos es mucho más acelerada que los particulares, digamos, ¿no? Obviamente porque la ecuación económica y la cantidad de kilómetros que recorren al año le hacen sentido para que hagan esas conversiones, ¿no? La iniciativa de Mi Bus, esto es lo que hemos venido desarrollando este año con el plan piloto en Mi Bus, con el Estado, un plan piloto de principio 6 meses, ahora muy probable que se extienda algunos 4 meses más, hasta mayo del 2024, donde estamos probando 2 vehículos a gas natural comprimido. Y hemos montado una estación de GNC a partir de GNL en el patio de San Miguelito de Mi Bus, donde todos los días, todas las mañanas están, gracias a la operación de Tropigas que nos asiste ahí, y, y- y a los vehículos también, en la asistencia de los vehículos Hyundai, también hemos logrado un servicio de primera clase, digamos, todas las mañanas se recargan los buses, salen con pasajeros y recorren las rutas como cualquier otro bus normal de diésel. No sé si por ahí los han visto por las calles. Eh, Algunas imágenes de esa estación, el tanque, o sea, esta estación tiene este recipiente de GNL, estado líquido, gas, menos 160 grados. De aquí fluye el gas hacia el otro módulo, son 2 contenedores de 20 pies, una estación hipermodular que se construyó en 2 meses, digamos, una vez tenidos los permisos, fue súper rápido, una solución modular. Sale el GNL y entra en este otro módulo donde pasa por un serpentín que se ve atrás, que se transforma en su estado gaseoso, y luego entra adentro de este gabinete donde está el compresor, y ahí se lo comprime a 250 bares y se almacena en un pack de botellas de GNC que sirven de pulmón, y a través de un surtidor, de un dispensador, se abastecen estos 2 buses en forma diaria, ¿no? Algunas imágenes de la estación en Mi Bus, un proyecto muy lindo, digamos, que involucró a todo el equipo de Mi Bus con capacitaciones, al equipo de bomberos, con capacitaciones técnicas también, con recorridos en la estación. Eh, Estos buses, también una iniciativa muy linda con el Canal de Panamá, donde a través de los bonos de carbono que ellos tienen por sus proyectos de reforestación, hemos logrado compensar las emisiones que hemos medido, que se han medido y se han estimado para la duración de toda esta prueba piloto, también para demostrar que el gas natural puede ser carbono neutral, digamos, no es que solamente puede emitir menos 25% menos, sino que puede ser cero emisiones si se pueden utilizar este tipo de esquema de compensaciones con bonos de carbono. Algunas imágenes del bus. Hemos hecho, esto está siendo monitoreado y velado por la Universidad Tecnológica de Panamá. Obviamente nuestro interés era tener un árbitro imparcial que tome las medidas de los GPS en forma diaria, que registre las autonomías, digamos, que evalúe y haga una comparativa que sea abierta a la comunidad, digamos, de cuáles son los resultados sin que haya un interés detrás, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hicimos mediciones de gases de escape en el de GNC y en el vehículo de diésel para ver cuál es la real diferencia en las emisiones, no solamente quedarnos con lo teórico. Y estamos en eso. Esperamos a fines de este año, a principios del año que viene, poder tener algunos ya resultados preliminares de los informes de la universidad, que con gusto podremos compartírselo al que esté interesado, digamos, ¿no? Y saliendo de esto, bueno, nos encontramos con algunos desafíos para seguir apalancando esto, que tienen que ver obviamente con un desafío tecnológico, técnico, que tiene que ver con, obviamente, queremos un combustible más limpio, bueno, eso implica alguna complejidad en su manipulación, digamos. Queremos manipular un gas y no un líquido que lo llenamos en un bidón y lo llevamos a un vehículo. Bueno, eso tiene complejidades, digamos. Tiene complejidades de trabajar con temperaturas criogénicas, tiene complejidades de trabajar con altas presiones, y ahí están mapeadas algunas de las variables técnicas que en verde ventajosas, en roja para prestar atención, digamos, y básicamente tiene algunas ventajas desde el punto de vista de la seguridad, de rangos de inflamabilidad bastante poco más altos, digamos, que lo que estamos acostumbrados en las gasolinas, pero que la industria lo ha sabido trabajar y mantener altos estándares de seguridad. La densidad energética, que es inferior a la gasolina y al diésel, pero sigue siendo competitiva. En el caso del GNL, por unidad de volumen, digamos, en su transporte, o sea, sigue manteniendo una competitividad en el transporte de ese producto. Eh, y bueno,
Ok, estoy corriendo un poco porque sé que me queda, que estoy me extendiéndome un poco, pero bueno, ya me queda menos. Este es lo que les comenté más allá de los desafíos técnicos, también tenemos que ponernos a remangar para atender algunos desafíos regulatorios también, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver un poco, ahí está trazado un poco cómo es el esquema, cómo ha tenido el esquema peruano de desarrollo, donde básicamente han tenido una curva de crecimiento muy alto porque los usuarios finales de los vehículos no tienen que asumir el costo de conversión del kit, no tienen que asumir el delta del precio de compra del vehículo a gas respecto a un camión a diésel, respecto a un vehículo a gasolina, sino que se ha armado una suerte de fideicomiso donde hay una entidad que vela porque por este mecanismo que se financien las conversiones, que los usuarios vayan y conviertan el auto sin ningún tipo de costo upfront, digamos, y a través de su consumo, la molécula de la estación, al tener esa diferencia que vimos de precio entre el gas y el combustible y el diésel, se armó todo un esquema de repago, bueno, al de la estación de servicio le pago por sus servicios de abastecimiento, sus gastos variables, su gasto fijo, pago el transporte y remunero a los talleres de conversión y a las empresas que importan los vehículos, digamos, en ese delta que están financiando, digamos, ¿no? Un círculo virtuoso que a medida que se va a generar, el usuario va viendo ese ahorro mes a mes y va consumiendo más gas, el resto de los participantes de la cadena de valor van remunerándose en su actividad, digamos, ¿no? Pero esto involucra tener que prestar atención en cómo vamos a regular esos talleres de conversión, en cómo vamos a homologar esos kits de conversión, en cómo vamos a homologar los vehículos diseñados a gas natural que no están hoy en el parque automotor, cómo vamos a solucionar esos temas, cómo vamos a fiscalizar que esas conversiones que hagamos estén dentro de los parámetros de seguridad, no sean conversiones clandestinas, tengamos una fiscalización de cómo hacer la reprueba de esos tanques de GNC en los vehículos, digamos. Hay un gran trabajo que hay que hacer para poder hacer que esto despegue, digamos, ¿no? Entonces es uno de los grandes desafíos que tenemos de acá para adelante. Desde el punto de vista normativo, también tenemos algunas cosas para trabajar desde el hecho que la normativa hoy apunta sobre todo al CO2, digamos, y realmente no mira hacia los otros contaminantes que tienen impacto en la salud de las personas, como es el NOx, como es los óxidos de azufre y como es el hollín, digamos, ¿no? Que realmente a veces quedan dejados de lado y el gas natural puede aportar bastante en eso, digamos, ¿no? Lo mismo con los equipos, digamos, hoy en día, digamos, hay algunas excepciones de aranceles de importación para lo que tiene que ver con calderas, con calentadores, con turbinas, pero no hay ningún tipo de excepción de importación para lo que tiene que ver con vaporizadores, con tanques de GNL, con tanques de GNC, con dispensadores de GNC. Que también tenemos que ver la manera de cómo hacer esto más atractivo, digamos, ¿no? Y por último, con esta termino, digamos, lo que básicamente estamos viendo, estamos queriendo comunicar, digamos, es que vemos una real oportunidad en el mercado de gas natural vehicular, donde vemos que en Panamá hay una gran concentración de vehículos en el núcleo centro del país, un 80% de los vehículos se mueven entre Panamá y Colón, digamos, entonces la posibilidad de desplegar una infraestructura de estaciones de servicio no es tan compleja porque no son grandes distancias. El GNC hace mucho sentido por las distancias y por la que se recorren en forma diaria de estos vehículos. Hay un altísimo parque automotor de taxis y remises que podrían ver el sentido económico de esto. Y obviamente, de la mano de esa conversión, de ese desarrollo de gas natural vehicular, viene la mano las reducciones de emisiones, digamos, ¿no? Y un poco alinearse con las metas que traza el medio ambiente con el Acuerdo de París y todo el incentivo que hay, digamos, esto no compite o sea, con el eléctrico, no es indiferente, digamos, sino que acá el sentido es tratar de todas las soluciones aporten en la medida de lo posible y atiendan distintos mercados, digamos. No es que uno es mejor que el otro, sino que todas pueden atender distintos mercados y dar soluciones a la medida del segmento y de la persona que lo necesita, digamos, ¿no? Y eso es lo que tengo hasta ahí. Muchísimas gracias, Federico. Excelente. Creo que fue una masterclass. Te extendiste un poco más, Sí, disculpa, Julio, pero pero yo creo que igual el público estuvo bastante interesado en conocer todos esos detalles y esas minucias del tema
gas natural y particularmente el caso vehicular, ¿no? Te agradezco mucho, Federico. Ahora le quiero pasar la palabra a, eh, sí, buenas, a Laura. Eh, Se me fue. Lo que pasa es que perdí aquí en mi terminal, no sé qué pasó, pero yo sé que me están escuchando, ¿no? Entonces, Eh, eh, Laura, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy, Ok, Julio. listo, perfecto. Entonces, bueno, Laura, muchísimas gracias eh, por aceptar de nuevo la invitación. Laura es gerente comercial del grupo Tropigas Natural, ingeniera química de más de 17 años de experiencia en la industria de petróleo y gas, eh, y, y ha trabajado muy de cerca en desarrollo de proyectos energéticos, operativa y desarrollo comercial. Como bien dijo Federico también, está vamos a decir, en la primera línea de, de- de los equipos de trabajo de desarrollo del mercado doméstico de gas acá en Panamá. Y seguro nos contará bastante eh, de cómo ha sido ese proceso de adopción, cuáles son esos retos que han estado sorteando para hacer posible que el gas natural pues, ayude a descarbonizar y ayude a mejorar los económicos de nuestras industrias, ¿no? Muchísimas gracias, Laura, nuevamente, y te paso la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su atención y por su tiempo. Después, como mencionaba Julio, de la clase magistral que dio Federico, digamos que espero poder aportarles un poco más para que tengan un mejor conocimiento y entendimiento de lo que es el gas natural y de todas las oportunidades y bondades que este producto viene a traer a la región. Entonces, primero que nada, para poder tener claridad en cómo el gas natural está fungiendo un papel fundamental en lo que es una nueva fuente de energía, bueno, Federico explicó bastante bien qué es el gas natural como tal. En efecto, el gas natural no es más que una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente está compuesto por metano, que con concentraciones por encima del 87%, y que es el hidrocarburo con menor presencia de carbono, al tener solamente un átomo de carbono. Esto le proporciona a este combustible las características de ser menos denso que el aire, y al ser menos denso que el aire, pues en el caso de cualquier tipo de fuga, sencillamente él va a tender a ir hacia arriba, es decir, no tenemos ningún tipo de riesgo de la formación de alguna atmósfera explosiva, lo cual le da esa particularidad de considerarse seguro. Aunado a esto, el hecho de que en su mayoría prácticamente cuente con un solo átomo de carbono, al momento de su combustión, todo lo que es la formación de gases de efecto invernadero, de CO2, es mucho menor. Por eso es que se considera como un combustible mucho más amigable con el ambiente. Entonces, también como Federico lo mencionaba, ya viéndolo desde el punto de vista de gas natural licuado, pues sencillamente el hablar de gas natural licuado es hacer pasar ese gas natural a través de un proceso de licuefacción, que no es más que un proceso de enfriamiento a presión atmosférica que te permite llevar ese gas de estado gaseoso a estado líquido, y que al final del día lo que hace es facilitar el transporte de este combustible para sus diversos usos, no solamente en el lugar de producción, sino en el resto del mundo. Aunado a esto, al momento, antes de iniciar el proceso de licuefacción, ese gas natural que tú puedes extraerlo, ya sea a través de un yacimiento o de un pozo asociado o de yacimientos de gas netamente, tienes que endulzarlo, es decir, tienes que hacer la remoción de todo lo que es el CO2, los óxidos de azufre e incluso del agua, se deshidrata. Esto permite que el gas natural ya en estado líquido, después de ser licuefactado, no tenga ningún tipo de olor, no sea tóxico y no sea corrosivo.
Entonces, ¿cómo es la cadena de suministro del gas natural licuado? El gas natural es transportado en estado líquido desde los puntos de producción a través de buques metaneros. Estos buques metaneros transportan este combustible y lo llevan hacia tanques de almacenamiento, como es el caso del que hoy día, con el cual contamos en Telfer, ¿verdad? Tanques de almacenamiento criogénicos que lo que hacen es simular un comportamiento adiabático. Es decir, evitar lo que es la transferencia de calor entre el gas natural que está a menos 160 grados centígrados con el ambiente. Y de ahí se procede a lo que ya es su comercialización dependiendo del uso que se le va a dar a ese gas natural. Es decir, de este tanque de almacenamiento madre, podemos llamarlo así, se puede movilizar o comercializar el gas natural a menor escala a través de embarcaciones dedicadas al abastecimiento ya sea de bunkering en el mar. También de ahí se puede hacer lo que hoy día hacemos aquí en Panamá, que es la recarga o la movilización, distribución del gas natural licuado a través de cisternas criogénicas. Se puede movilizar, como lo hace hoy día también AES, a partir de isocontenedores hacia países cercanos, o también como lo hacen en muchas plantas de generación, pues sencillamente en estado líquido se da la generación de energía eléctrica a partir de gas natural. Y en el caso de su comercialización a través de cisternas, pues este combustible es transportado hacia los usuarios finales con sus respectivas plantas regasificadoras satelitales. Entonces, ya entrando a lo que vendría siendo el gas natural en el sector industrial, el gas natural ya es un combustible, digamos, muy maduro en otros lados del mundo. En el caso de Estados Unidos, estamos hablando de que, de acuerdo a la Secretaría de Energía de Estados Unidos, en el 2022, en el año 2022 tuvieron un consumo de 32 trillones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales el 38% fue netamente consumido para lo que es generación de energía eléctrica. Es decir, el gas natural juega un papel fundamental en lo que es la matriz energética eléctrica de Estados Unidos. Y el 32% de este combustible fue utilizado por el sector industrial, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el sector industrial ha tomado en cuenta el gas natural como su fuente de energía? Pues sencillo. Primero que nada, es cierto, es un combustible mucho más limpio por las razones que ya hemos mencionado, que ya Federico mencionó y que yo les acabo de mencionar en cuanto a su composición específica. Pero esas mismas características, el mismo hecho de que él prácticamente esté compuesto principalmente por liviano, le da la ventaja de que su combustión es completa. Es decir, no vas a tener formación de hollín, que sabemos que en los equipos de consumo siempre tiene repercusiones en cuanto a la eficiencia. Entonces, el uso del gas natural te garantiza una reducción de emisiones, por ser un combustible más limpio, garantiza que tus equipos van a operar de manera mucho más eficiente, ¿ok? Vas a reducir los costos operativos y de mantenimiento precisamente. ¿Por qué? Porque no vas a tener esa formación de hollín, no vas a tener que realizar mantenimientos frecuentes a los equipos de consumo, que al final del día eso se traduce en costos. No necesitan el gas natural no necesita ningún tipo de acondicionamiento para su uso. Entonces, eso también conlleva a una reducción de costos operativos. Y su logística es supremamente segura. Si vemos dentro de las aplicaciones del gas natural en el sector industrial, podemos dividirlo en lo que es la generación de energía térmica y energía eléctrica a partir de gas natural.
En el caso de la energía térmica, el gas natural es ampliamente utilizado para lo que es la generación de vapor y agua caliente, es decir, en calderas o calderines, para lo que son los sistemas de secado, túneles de calentamiento y sistemas de refrigeración. ¿Y cuáles son sus ventajas si lo comparamos con los otros combustibles tradicionales? En el caso de los túneles de calentamiento, definitivamente los combustibles gaseosos permiten mantener una temperatura homogénea a lo largo de todo el túnel. Esto hace de que el proceso per se sea mucho más eficiente, no tengas puntos ni zonas de calientes, que lo que hacen es restar eficiencia al proceso. El gas natural garantiza una combustión completa, no tiene formación de hollín, que sabemos que al final del día se va, en el caso de combustibles líquidos, al no tener combustión completa, esa formación de hollín se va solidificando y actúa como un aislante térmico. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder generar la misma cantidad de energía térmica, de vapor, vas a requerir mayor cantidad de combustible. Eso es lo que sucede hoy día con los combustibles líquidos. Con el gas natural, ese problema se soluciona y puedes garantizar que durante la operación de tu proceso la eficiencia del equipo se mantiene constante, siendo esta la que fábrica se compromete a darte al momento de la venta del equipo. El gas natural no requiere de equipos periféricos, es decir, no necesitas bombas para su transporte, no necesitas calentarlo o preacondicionarlo. Esto conlleva a una reducción no solamente de equipos, porque no vas a necesitar estas cargas periféricas, sino también ese consumo energético y esos costos de mantenimiento. Y al reducir, como mencioné, la frecuencia de mantenimiento, también vas a tener una reducción en tu OPEX, en tus gastos operativos de tu proceso. Hay industrias que definitivamente se han orientado hacia el uso del gas natural, no solamente por los beneficios de mantenimiento y de operación, sino incluso por los beneficios en cuanto al resultado final de la producción. Tal es el caso de la industria del vidrio, que debido a las propiedades físico-químicas del gas natural, definitivamente a partir del uso de este combustible se puede garantizar que el resultado final o el producto final no tenga ninguna formación de mancha. Como sabemos, desde el punto de vista de mercadeo, el usuario final come por los ojos. O sea, y al final del día, todo este tipo de coloraciones afectan lo que es el comportamiento en las ventas de estos productos. En el caso de la industria del alimento, pues la industria del alimento utiliza o requiere de energía térmica tanto para lo que son los SIP, las cocciones, los procesos de secado, y el gas natural le ofrece una alternativa que no solamente desde el punto de vista de eficiencia se ajusta perfectamente a su proceso, sino que también les permite cumplir con las exigencias de calidad establecidas por ISO. En la industria textil, con el uso del gas natural, se lograron mejoras en la eficiencia entre un 20 y un 30% de su proceso, ya que en lugar de utilizar combustibles o fluidos intermedios para el calentamiento, se utiliza gas natural y se permite la transferencia de energía a partir de convección. Y en el caso de la cerámica ocurre algo muy similar con el vidrio, ya que el uso del gas natural les da la garantía de que el producto de salida o el producto obtenido va a tener las especificaciones de calidad requeridas. No va a presentar ningún tipo de coloración ni mancha que pueda afectar el producto. Ahora, si vemos las oportunidades del uso del gas natural en el sector industrial para la generación de energía eléctrica,
el gas natural definitivamente es una excelente opción. Si lo vemos desde el punto de vista de confiabilidad eléctrica, ningún industrial está preparado para tener interrupciones continuas del servicio, ya que al final del día esto representa, puede ser lucro cesante dependiendo de la operación, son horas de inoperabilidad que al final del día se traducen en un costo. Entonces, el hecho de tú tener una redundancia en tu sistema de generación a partir de gas natural es una excelente alternativa. También están los casos de aquellos sistemas que no están interconectados a la red. El gas natural ha demostrado ser una solución no solamente confiable, sino también competitiva desde el punto de vista económico para la generación de energía eléctrica. Y a partir del gas natural, el industrial también tiene la posibilidad sencillamente de autogenerar si ese es su deseo, obteniendo como resultado un suministro eléctrico de calidad. Y si lo vemos desde el punto de vista de calidad de la energía como tal, no es un secreto para nadie que todo lo que aquellas industrias que están ubicadas en el interior presentan o tienen muchas fallas en cuanto a la calidad de la energía. Entonces, los sistemas de generación a partir de gas natural pueden garantizarle, pueden ofrecerle al industrial una generación de energía eléctrica con una estabilidad del voltaje, con una frecuencia constante, y de esta manera pueden lograr la eliminación de cualquier pérdida o daño de tarjeta, de equipo, debido a las fluctuaciones del sistema eléctrico. Otra aplicación que depende del proceso per se del industrial son los sistemas de cogeneración. Aquellos procesos en los cuales el industrial pueda tener un requerimiento de energía eléctrica y térmica, qué mejor solución que poder tener una producción conjunta de ambas energías a partir del uso del gas natural, y esto se puede lograr a partir de un sistema de cogeneración. Dependiendo de cuál es el consumo energético que prevalece, es decir, si el mayor consumo es eléctrico o térmico, se define cuál es el equipo de generación que mejor se ajusta, ya sean grupos de electrógeno, pueden ser microturbinas, y en base a esto se pueden lograr eficiencias que pueden alcanzar incluso entre el 86 y el 90% si se logra un aprovechamiento tanto de los exhaustos de estos equipos para generar energía eléctrica, como lo que viene siendo la generación de energía eléctrica a partir de gas natural. Entonces, esto es una oportunidad que los industriales deben tomar en cuenta al momento de pensar en usos eficientes o racionales de la energía de sus procesos. Desde el punto de vista de las emisiones, tal también como lo mencionó Federico, en el caso de si comparamos lo que es el reemplazo de combustibles líquidos por gas natural, dependiendo del combustible con el cual estemos comparando, vamos a tener una reducción importante en lo que es las emisiones de CO2, pudiendo oscilar entre un 28 a un 36% en el caso de que estemos hablando de diésel a búnker. Y no solamente eso es en el caso de las emisiones de CO2, pero estamos hablando de una reducción del 100% del material particulado y óxidos de azufre. Y si lo vemos también desde el punto de vista de la calidad del aire y de la calidad de las condiciones de los colaboradores, o la calidad del aire para los colaboradores, definitivamente el gas natural les ofrece una ventaja sobre el resto de los combustibles. Entonces, a partir del uso del gas natural, digamos que estarías
disparando o afectando directamente 3 objetivos de sostenibilidad. Uno, lo que es la calidad del aire, es un suministro de energía seguro, ya que este combustible es altamente disponible, y una reducción de las emisiones. Entonces, ¿cómo es la cadena de valor hoy día del gas natural licuado aquí en Panamá? En el 2018, con la entrada de la planta de Costa Norte, ¿verdad? Se da inicio a la llegada del gas natural licuado aquí en Panamá. Tropigas Natural, como primer distribuidor de gas natural autorizado por Colón LNG, nosotros contamos con una flota criogénica para lo que es la movilización de este producto. Hacemos las cargas en el terminal de Telfer y diseñamos para cada uno de nuestros clientes plantas regasificadoras a la medida, para de esta manera poder garantizarle y ofrecerles al cliente el combustible ya en estado gaseoso a las condiciones de operación que el equipo de consumo final lo requiere. ¿Okay? Más o menos, ¿cómo son esas plantas de regasificación satelital? Realmente son instalaciones supremamente seguras, automatizadas al 100%, ¿verdad? Pero a la vez el proceso como tal es relativamente sencillo, ya que simplemente cuentan con un tanque de almacenamiento criogénico, que al igual que el tanque hoy día instalado en AES, que muchísimo más grande obviamente, estos tanques criogénicos de igual forma lo que tratan es de simular un comportamiento adiabático, porque la idea es que el gas natural se mantenga almacenado en estado líquido, por lo que no puede haber transferencia con el ambiente. De ahí, el gas natural en estado líquido pasa a unos trenes de regasificación que no son más que intercambiadores tipo aleta de aluminio, los cuales no tienen ningún tipo de consumo de energía. ¿A qué me refiero con esto? La transferencia de calor para lograr que el gas natural pase de estado líquido a estado gaseoso se da por convección con el ambiente, ¿ok? Lo cual quiere decir que este tipo de instalaciones no le generan al usuario final o al cliente algún tipo de consumo energético externo y por consiguiente algún costo. Adicional, una vez el gas natural es llevado de estado líquido a estado gaseoso, alimenta un tren de regulación de presión para poderlo llevar a las condiciones de presión y temperatura que el cliente o el equipo final de consumo requieren. Estas estaciones cuentan con sistemas de fuego y gas, sistemas de detección y con total cumplimiento de lo establecido por la NFPA 59A, que es la norma que regula todo lo que es este tipo de instalaciones en Panamá. Por consiguiente, podemos decir que esta tecnología es bastante adaptable a las necesidades del cliente. También, como lo mencionó Federico, estas plantas son modulares, están ampliamente desarrolladas en otros países y han sido probadas, por lo que pueden considerarse que son supremamente seguras. Nosotros adicionalmente contamos con un monitoreo 24/7 de las condiciones de la instalación, de manera de que podamos programar de manera oportuna tanto lo que son las entregas para siempre garantizar la disponibilidad del producto al cliente, así como garantizar la seguridad de la operación. Al final del día, nosotros como Tropigas Natural, nuestra intención es que el cliente se dedique a lo que es su core business y no se preocupe en nada por lo que es el suministro del gas natural como energético, ya que esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros no solamente hacemos la instalación de la facilidad de gas, sino que nosotros la operamos y la mantenemos. ¿Cuáles son los retos del mercado de GNL en Panamá? Primero que nada, pues no hay una regulación ambiental definida que promueva la reducción de uso de fuentes de energías contaminantes.
Si bien es cierto, las nuevas iniciativas del Ministerio del Ambiente en cuanto a la contabilización del impacto o de la huella del sector industrial es un primer paso, esto sigue siendo una iniciativa voluntaria. No hay todavía, desde el punto de vista mandatorio, algún tipo de regulación que exija o establezca la reducción de emisiones por parte del sector industrial. También otro reto que hemos identificado es los paradigmas que todavía se tienen los industriales en cuanto a las nuevas tecnologías que utilizan gas natural. Siempre, pues, existe lo que es el temor al cambio, y eso es natural del ser humano, el hecho de que nos sintamos cómodos con lo que conocemos. Entonces, digamos que esto es desde que se dio inicio a la comercialización industrial del gas natural ha sido un reto. Tratar de concientizar, de evangelizar, como digo yo, las bondades que tiene este producto y que lo hacen seguro, porque muchas veces también por el hecho de que de pensar de que es un combustible gaseoso, en parte por no tener toda la información se piensa que es un producto peligroso y no es así, es un producto bastante seguro. Y también existe el hecho de que hoy día no hay políticas que incentiven el uso de este combustible. Como mencionaba también Federico, no hay ningún tipo de incentivo desde el punto de vista fiscal para el uso del gas natural, que eso podría también ser un impulsador para el industrial de arriesgarse a probar un combustible que es de mucha mejor calidad. Hay otro tema que también es importante y es el tema de los precios de los combustibles. Si bien es cierto, el gas natural es un combustible que es altamente competitivo si lo comparamos con diésel, con gasolina, con GLP, en el caso del búnker, el búnker es un combustible que es ampliamente utilizado en el sector industrial, pero que es un combustible también muy sucio y que por consiguiente sus costos son bastante bajos. Hay algo que también es una realidad y es que la tendencia es que por las nuevas políticas de reducción de emisiones, desde el punto de vista del mercado, los precios del búnker tiendan a ir bajando. ¿Y por qué? Porque va a haber mucha oferta y cada vez va a haber menos gente que quiera utilizar este combustible. Entonces, si no se establecen políticas que promuevan la reducción de combustibles mucho más limpios, los precios de este combustible van a seguir siendo el mayor punto de reto para poder lograr la entrada del gas natural en el resto del sector industrial. Entonces, oportunidades del gas natural en la transición energética, pues si bien es cierto, la meta es que la matriz energética cada vez sea más verde o esté formada en su mayoría por fuentes de energías renovables, el mejor apoyo o el combustible que le puede promover la transición hacia esa meta de una matriz cada vez más cerca al 0% de emisiones es el gas natural. Desgraciadamente el viento no lo podemos controlar, el sol tampoco lo podemos controlar y es por esto que siempre dentro de la matriz energética va a hacer falta una fuente de generación de energía firme. Y el gas natural es el combustible que puede proporcionar esa estabilidad de manera mucho más amigable con el ambiente.
Desde el punto de vista de soluciones para el transporte terrestre, también como lo mencionó Federico, ya el tema del uso del gas natural como fuente de combustible para el transporte está ampliamente utilizado en otros lugares del mundo, sin irnos muy lejos. Estamos hablando de que en Colombia ya se cuentan con más de 1000 cabezales o equipos de carga pesadas abastecidos a partir de gas natural licuado en Perú. Entonces, y esto se debe a que este combustible para lo que es el transporte pesado tiene desde el punto de vista de autonomía los mismos beneficios que el diésel. Estamos hablando de autonomías alrededor de los 1200, 1300 kilómetros. Desde el punto de vista de costo de combustible, como lo mencioné, en comparación con el diésel, el gas natural es un combustible bastante competitivo que si lo vemos desde el punto de vista de por millón de BTU, puede ofrecer ahorros considerables al usuario final. Y aunado a esto puedes lograr esa meta de reducir las emisiones. Estamos hablando de una reducción de emisiones de alrededor del 20%. Y se cuentan con amplia cantidad de marcas reconocidas que ya han probado esta tecnología, la tienen desarrollada y que han demostrado resultados satisfactorios, como es el caso de Iveco, Scania, Volvo, incluso FAO, que es una marca china y que los resultados también han sido excelentes en otros lugares del mundo. Desde el punto de vista de cómo ha sido el papel que ha jugado el gas natural en la descarbonización del sector marítimo, el gas natural se ha convertido también en un actor fundamental en esta transición. Como sabemos, en el 2019 la Unión Europea exigió una reducción de la concentración de azufre en los combustibles para el bunkering, en este caso en el fuel oil, y esto llevó a que se tomara el gas natural más en cuenta para lo que podría ser esa transición, mientras se llega a esa solución o a nuevas tecnologías que permitan una reducción prácticamente total de lo que son las emisiones. Entonces, a partir del uso del gas natural, se puede lograr una reducción entre un 20 y un 30% de las emisiones de gases invernaderos en el sector marítimo. Ya hoy día se encuentran con más de 170 puertos a nivel mundial que ofrecen el servicio de repostaje a partir de gas natural. Desde el 2020 en adelante, de igual forma se ha visto un crecimiento en lo que son la fabricación de nuevas embarcaciones dispuestas para lo que es el uso de gas natural y en sus diversas tipologías, ¿no? Ya estamos hablando de que hoy día cada vez más hay más ferries que utilizan como fuente de combustible gas natural, incluso portacontenedores para lo que es el transporte de carga, y se espera que esta producción de nuevas embarcaciones a gas natural a partir de ahora al 2050 se incremente a una razón entre 6 y 7 veces. Entonces, definitivamente este es el combustible que hoy día la OMI está considerando como actor fundamental en lo que es la transición energética. Entonces, ya viendo casos de éxito específicos aquí en Panamá, para el año 2022, Moldeados Panameños inició sus operaciones comerciales con el uso de gas natural. Molpasa utilizaba originalmente GLP, que es un combustible también que tiene muchos beneficios por estar en estado gaseoso. Y con esta iniciativa del grupo, por reducir aún más sus emisiones y por seguir manteniendo
como fuente de energía un combustible seguro, se arriesgó y tomó la iniciativa de iniciar el consumo con gas natural. Esta facilidad cuenta con un tanque de almacenamiento de 40 metros cúbicos, con un sistema de regasificación de 500 normal metros cúbicos y han podido operar de manera satisfactoria desde abril del 2022 hasta la fecha sin ningún tipo de inconveniente. Está el caso de los sistemas aislados, que lo bonito o lo positivo en el caso de Panamá es que tenemos ejemplos del uso del gas natural tanto para lo que es la generación de energía térmica como eléctrica. En el caso de los sistemas aislados, en Darién, están las plantas de generación de Santa Fe y Tortí. Estos poblados no están interconectados con la red, por lo que todo lo que es el suministro de energía eléctrica hacia la población se da a partir de grupos electrógenos abastecidos con gas natural licuado. Son dos plantas, una de 8.8 megas y una de 3 megas, que están operativas desde el 2022, desde el 2021, y a la fecha podemos decir que se han hecho más por el orden de las 1.300 entregas sin inconvenientes de producto. Estas operaciones, lo cual pues, es una prueba más de que estas instalaciones son altamente seguras, no solamente la operación per se, sino también todo lo que es la logística de transporte y manejo del combustible. Como clientes futuros, para finales de este año se dará inicio a la operación comercial de la planta de suministro de gas natural en Cervecería Nacional. Con la entrada de esta planta, Cervecería Nacional logrará una reducción en sus emisiones de por lo menos 32%. Ellos cuentan con una capacidad de almacenamiento de 120 metros cúbicos con un sistema de regasificación de 2.200 normal metros cúbicos hora. Sí, aquí lo importante, o lo que mi intención era mostrar, de que podemos hablar de plantas relativamente pequeñas como la de Molpasa, con almacenamiento de 40 metros cúbicos, y plantas medianas o más grandes, como es el caso de Cervecería Nacional, de 120 metros cúbicos de almacenamiento. Por lo que definitivamente este combustible se ajusta al requerimiento final del cliente. Y por eso es que nosotros como Tropigas Natural realmente no tenemos una única solución. Nosotros diseñamos soluciones a la medida del usuario final. En el caso de Cervecería Nacional, este gas va a ser utilizado para lo que es la generación de vapor, que como sabemos en estos procesos se utiliza para lo que es la cocción, el lavado, entre otros. Y se espera que para mediados del 2024, de igual forma Coca-Cola FEMSA, en su planta de envasado, iniciará operaciones con gas natural licuado. Esta planta también es muy parecida a la de Molpasa. Estamos hablando de un almacenamiento de 40 metros cúbicos y 500 normal metros cúbicos. Y el gas de igual forma va a ser utilizado para la generación de vapor. Para mediados del año que viene, de igual forma, la planta Barraza y compañía utilizará para su generación de energía térmica gas natural licuado. Ellos hoy día utilizan GLP y van a migrar a gas natural con una capacidad de almacenamiento de 60 metros cúbicos y una capacidad de regasificación de 1.000 metros cúbicos. Y ya para finales del año que viene o principios del 25 iniciará operaciones en la planta de envases universales BOL. Envases universales también hoy día cuentan con una generación de energía térmica a partir de GLP y estarán migrando a gas natural.
Si pueden ver, en estos 5 clientes prácticamente hemos estado desplazando lo que es el GLP, en el caso de Barraza, Envases Bol y Molpasa. En el caso de Cervecería Nacional, se está haciendo un desplazamiento del búnker, y en el caso de FEMSA, del diésel. Y al final del día, estas empresas lo que están es buscando o están alineadas a reducir sus emisiones y mantener, bueno, en el caso de cervecería, incluso mejorar las eficiencias de sus procesos a partir de un combustible de mejor calidad. Entonces, otros casos de éxitos ya, no en Panamá, sino en otros lugares, como también mencionaba Federico, que desde el punto de vista del sector transporte, el uso del gas natural está súper desarrollado. Tenemos en el caso de cargas pesadas, que ya el gas natural tiene un mercado maduro en China, en Italia, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia. Desde el punto de vista de transporte, pues en Madrid ya todo el sistema de transporte dejó de utilizar diésel. Ellos han transicionado de gas natural y han empezado también a hacer un mix con buses eléctricos, pero todavía hoy día el actor principal es el gas natural en su sistema de transporte. Incluso en los equipos de recolección de basura, ya hay tecnologías para lo que es sistemas de recolección a partir de gas natural, ¿verdad? Entonces, estas son definitivamente las tecnologías a partir del uso del gas natural han ido evolucionando, no es algo de ahorita, tiene mucho tiempo y por consiguiente hay muchas opciones. Entonces, como comentarios finales, ¿qué podemos decir? Que a partir del uso del gas natural se pueden promover el desarrollo de transporte sustentable, tanto transporte marítimo como transporte terrestre, que el gas natural es un combustible supremamente eficiente que te garantiza la reducción de emisiones de CO2 de manera accesible. Sus precios son altamente competitivos. Esto también va a depender del combustible con el cual estemos haciendo la comparación, y también obviamente de las características de consumo de cada cliente, como al final del día, del consumo, de su ubicación. Es un combustible que está disponible, hay reservas en abundancia a lo largo del mundo, y que es un combustible altamente eficiente. Entonces, eso es lo que yo tenía para presentarles. Muy buenas, muchas gracias, Laura. Bueno, excelente presentación igualmente, y muy satisfactorio ver cómo se van sumando cada vez más actores de nuestro sector industrial al uso de gas natural, ¿no? De esta solución energética que existe. Quisiera invitar a Federico, si está ahí, nos acompaña, que encienda su cámara también. Y bueno, hay unas cuantas preguntas, ha estado bastante activa la participación sobre el tema. Y quizá empiezo con Federico. Eh, ¿Cómo visualiza la incorporación de vehículos eléctricos y de hidrógeno en flotas de carga? O sea, interesante. Vehículos eléctricos y vehículos de Sí, hidrógeno en las flotas de carga, de alguna forma u otra, son también competencia, ¿no? De esta solución de gas. sí, efectivamente. Bueno, yo ahí creo, Julio, digamos que hay que analizar, digamos, cada caso particular. Obviamente, quizás es medio ventajoso tirar cómo van a evolucionar estas cosas. Obviamente el hidrógeno se ve un poquito más, digamos, recién en las primeras etapas, que el eléctrico, digamos. Pero bueno, yo diría que, o sea,
hay que hacer la tarea, diría que para realmente entender, digamos, porque obviamente si no hay un sentido económico de la cosa, eso tiene que ver con temporalmente qué tanto pueden llegar a crecer esas tecnologías, digamos, ¿no? Entonces, el primer paso creo que es entender económicamente cuál es la realidad de cada combustible en cada sitio, digamos. Entonces, y eso tiene que ver no solamente con el precio del combustible, sino con la autonomía que te da ese combustible y además con los gastos, digamos, de mantenimiento y con los delta o la variación de precio de compra de esos vehículos, digamos, en las distintas tecnologías, digamos. Lo que usualmente los que trabajan en esto del transporte le llaman el TCO de la cosa, digamos, el Total Cost of Ownership, digamos, ¿no? Entonces, si uno ve, digamos, el precio del gas como referencia, no sé, eso que estábamos viendo, 10, 12 dólares, el millón de BTU, digamos, ¿no? Eso ya te pone en un rango de 40 dólares el megavatio hora, digamos, ¿no? 40 y algo de dólares el megavatio hora, digamos, ¿no? Entonces, eso dice, ok, bueno, energía que viene de fósiles, medio difícil, bueno, renovable, probablemente andemos por ahí. Y a partir de ahí, bueno, ok, con renovable lo tengo parejo. Ok, ahora cómo estamos con la autonomía, digamos. Entonces ahí cuando uno se va a los vehículos livianos o los vehículos eléctricos, digamos, dice, bueno, la densidad energética por peso, por volumen de la batería es mucho más inferior que la del combustible, digamos, ¿no? Entonces, no sé si son 80, 90x, digamos, pero evidentemente ahí va a haber para transporte de carga, digamos, no de liviano, digamos, va a haber un tema de peso de batería para la misma prestación que va a ser sustancial, digamos, ¿no? Entonces, eso también va a pegar en la ecuación. Probablemente el tema del mantenimiento tenga una cosa a favor el eléctrico contra el gas, porque son motores eléctricos, digamos, menos complejos que un motor de combustión, y también quizás menos peso, ahí compensa un poquito, eh, pero realmente está duro, digamos, competir con transporte de carga pesada, digamos, donde realmente el volumen de carga es sustancial. Y obviamente cualquier volumen menos que le saque el camión para poder transportar mercancía, digamos, le va a pesar en ese costo unitario que tiene por transporte de mercancía, digamos, ¿no? Y en el caso Bueno, del hidrógeno, digamos, hasta ahora lo que hemos venido viendo, 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares el kilo de hidrógeno, digamos, eso ya te pone en un umbral de 50, 60 dólares el millón de BTU, digamos, ¿no? O sea, realmente tendría sentido económico comparable con el gas una vez que esos costos llegan a $1 el kilo, digamos, ¿no? Más o menos. Entonces eso también es algo que todavía estamos quizá un poco lejos más con el hidrógeno. Entonces creo que en el transporte de carga todavía falta mejorar costos, falta para que realmente esas tecnologías despeguen. Sí, quizá en el tema de liviano, de particulares, el tema del eléctrico puede ser una solución, pero hoy en el transporte de carga está económicamente difícil, digamos, muy claro, muy como lo claro. veo. No sé si Laura quiere complementar algo. Estás en mute, Laura. Sí, ya me di cuenta. Pues yo pensaría que desde el punto de vista del transporte pesado, ¿verdad? Yo sí pienso que el gas natural licuado tiene oportunidad. O sea, pienso que puede ser competitivo. Si bien es cierto, hay un tema de peso y aquí en Panamá, pues nosotros tenemos una limitación, una restricción en cuanto a la máxima carga que se puede tener o puede tener un vehículo cargar, que está alrededor de las 43 toneladas, pues evaluando las diversas marcas, Iveco, Scania, FAO, ya hoy día, pues cada vez hay más oportunidades o ellos han desarrollado nuevas tecnologías para poder reducir el peso del cabezal, ¿no? Y de manera de poder ser más competitivo. Como menciona Federico, eso siempre va a ser una limitante, pero yo creo que es una limitante que los mismos fabricantes han visualizado y que están trabajando para eso. Eh, les, pongo el Perfecto. caso, les pongo el caso así nada más y que Fede también está familiarizado con el caso de éxito de Ambev en Chile. O sea, ellos decidieron migrar su flota de transporte de diésel a gas natural utilizando equipos de Iveco,
Entonces, si lo vemos así, yo sí pienso que tenga oportunidad y sobre todo por el tema de la diferencia de precio del diésel con respecto al gas natural licuado para el transporte Perfecto. pesado. No, perfecto, muy claro. Estamos ya sobre el tiempo, por lo tanto voy a pedirle que por favor las respuestas sean súper breves. Hay muchas preguntas, yo no quiero no quiero dejar no quisiera dejar ninguna por fuera, pero algunas ya la han contestado. Eh, Creo que Laura, podrías comentarnos muy brevemente nuevamente, preguntaban programas gubernamentales, políticas que fomenten la adopción del gas natural en Panamá, si existen. Creo que indicabas que no, o existen muy pocas iniciativas. ¿Algunas ideas de qué cosas se pueden implementar? O sea, cuéntanos un poco sobre eso, muy brevemente, ¿no? Pues mira, se podrían incentivar, se podrían establecer incentivos desde el punto de vista de impositivos, pues, a partir del uso de combustibles más limpios o a través de reducción de emisiones, ¿no? Como mencionaba, si tú ahorita tienes la iniciativa de manera voluntaria de contabilizar cuáles son tus emisiones, el hecho de que tú por tomar nuevas mejoras en tu proceso que te ayuden a reducir esas emisiones, si eso te genera a ti algún tipo de incentivo fiscal, pues al final del día el industrial va a estar más motivado. Si bien es cierto, tú puedes tener toda la buena intención para que tu proceso sea lo más limpio posible, también tiene que haber un balance desde el punto de vista económico. O sea, quiero ser más limpio, pero también tengo que ser eficientes desde el punto de vista de rentabilidad. Y eso lo uno con quizá uno de los últimos comentarios que veo acá también, que habla de si, preguntaba si el driver del cambio era económico o ambiental. Entonces entiendo que es de esos dos, los Tiene dos. que ser los dos, tiene que ser Sí, los dos. Mira, hay empresas donde por temas corporativos eso tiene también un valor, tiene un impacto reputacional. Entonces, incluso esa reducción de emisiones la monetizan y está siendo más verde, no es desde el punto de vista de millón de BTU por millón de BTU, sino que a ese millón de BTU con el que estás comparando le tomas en cuenta ese valor reputacional. Y aunado a esto, y es muy importante, y Federico lo mencionó también, muchas veces el industrial trata de comparar millón de BTU, por dar un ejemplo, de búnker con millón de BTU de gas natural, y hay otros factores que pesan en ese precio de búnker, que es el tema de las cargas parásitas, o sea, esos costos asociados al combustible que no están en tu factura, pero que la mayoría de los industriales, si no lo hacen, deben monetizar ese costo de esas cargas parásitas para hacer la comparación. muy bien, excelente. Bueno, y última pregunta. Yo creo que ya todas las hemos cubierto de una u otra forma. ¿Cómo se compara esto con el gas natural propano? Laura, ¿cómo lo ves? Tú hablabas muy claramente de que ustedes proveen un portafolio de soluciones y que cada caso tiene que analizarse por separado. Ahí cuéntanos rapidito para dar unas guías a nuestros Ok, socios, ¿no? nada más para aclarar. En el caso del GLP, como mencionó Federico al principio, el gas natural en su composición es mayormente metano. El GLP es una mezcla de propano con butano. Por consiguiente, digamos que desde el punto de vista operativo tiene las mismas bondades del gas natural en cuanto al transporte, a la combustión, porque el propano y el butano son también livianos, pero tiene mayor concentración de carbono. Eso es una realidad. ¿Qué quiere decir que esto? Que vas a tener menor cantidad de emisiones con el gas natural, número uno. Y número dos, cuando yo digo de que nosotros diseñamos la facilidad de suministro de gas natural de acuerdo al requerimiento del cliente, es porque cuando tú, imagínate que tú tengas un X consumo, pero tu equipo de consumo, ¿verdad? Llámese caldera, llámese secador, lo que sea, por fábrica, ellos tienen un consumo hora. Puede ser que tú no utilices ese consumo hora, pero no importa, nosotros diseñamos nuestras facilidades para que en el momento que tú lo requieras, que tú lo decidas, tú puedas llegar hasta el máximo consumo de tu equipo con la tranquilidad de que el sistema de gas está diseñado para proveértelo.
así tú no lo necesites. Él va a estar ahí porque la idea es de que tú te olvides del sistema de gas y te dediques a tu core business. Nosotros de igual forma, lo que es el dimensionamiento de gas, el almacenamiento, también lo hacemos en función de tu régimen de operación del usuario, incluso del tema de disponibilidad, distancia. No es la misma la capacidad de almacenamiento de las plantas de Darien por el tema logístico, ¿verdad? Que un cliente que está aquí ubicado en Panamá, y incluso el sistema de regulación no es lo mismo la presión de consumo de una caldera que de un generador, por dar un ejemplo. Por eso es que son diseños bastante... Está muy claro. Está muy claro. Bueno, no sé si Federico quiere algún mensaje final antes de cerrar. Bueno, no más que agradecerte, Julio, agradecer el espacio a toda la audiencia, digamos, y bueno, un gusto hablar de estos temas, digamos, y sé que a veces de interés, y bueno, dejamos el micrófono abierto, digamos, si hay algunas preguntas que no quedaron, con gusto las podemos contestar después, digamos, o por escrito, así que nada, a disposición, digamos. No, igualmente. Muchísimas gracias a ambos, Laura. Muy agradecido por tu participación, y yo creo que la invitación también a nuestros miembros, que si tienen alguna duda, pregunta, pues se puedan contactar con ustedes. No sé si pueden pasar su número en el chat para que lo puedan contactar directamente. Y bueno, y con eso ya agradecerle a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Tenemos que cerrar, ya estamos sobrepasados del tiempo. Eh, Fue muy interesante. Agradezco nuevamente a nuestros patrocinadores por el apoyo, a Panamá, Chevron, Johnson Johnson, KPMG, Tigo, Panamá Canal, Railway y Global Bank. Y los espero en la próxima reunión del comité. Ya nos compartieron sus números de contacto ahí, y bueno, muy agradecido y excelente fin de semana a todos. Igual, muchas gracias. Hasta luego, gracias, chao, Gracias. chao. Igual.